nota. No les vamos a dar una nota. Dejo de compartir los resultados. No les vamos a dar una nota como nota numérica. Tenés 10, 7, 8, 5, 6. No. Les vamos a devolver el trabajo práctico. Y ese trabajo práctico que le vamos a devolver va a tener una devolución conceptual. Que según el criterio que tomemos, una de las marcas conceptuales va a decir, che, este trabajo está perfecto. Otra nota conceptual va a decir, este trabajo está correcto, que ese trabajo correcto puede tener algunos errores, pero es correcto en función a que no tiene errores conceptuales graves respecto a los contenidos que vimos. Y va a haber otra devolución conceptual que va a querer decir que el trabajo tiene varios errores conceptuales graves y que se fijen en la corrección que le vamos a devolver para no cometer los mismos errores en el siguiente trabajo. Aparte de eso, que lo que vamos a hacer es corregirlo en el mismo documento digital y van a tener marcado en el archivo una serie de cuadraditos y marcas de colores y aparte también van a tener escrito el tipo de errores. Aparte de esa devolución, ustedes van a tener que la clase específica donde iniciamos, por ejemplo, va a ser esta clase, no, la semana que viene ya van a tener la devolución muy probablemente. Vamos a hacer una devolución general acá. Nos vamos a tomar unos minutos, seguramente entre 15 minutos y media hora, para contarles los errores más usuales del trabajo práctico. Para eso vamos a tener capturas de pantallas de trabajo de ustedes, y esas capturas de pantallas van a estar acomodadas en un archivo donde vamos a ir pasando y vamos a decir, che, acá nosotros tenemos esto, ¿qué errores ven en esta cosa? Y vamos a ver si hay errores de rebatimiento, si hay errores de posición de vistas, si hay errores de contornos vistos, contornos ocultos. Entonces, de esa manera vamos a ir viendo qué quiere decir y qué quieren decir las marquitas que tienen en su ejercicio del trabajo práctico. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Acá Matías nos preguntaba si hay que tener entonces todos los trabajos correctos para aprobar el trabajo práctico 1. En realidad, Matías, ya le dijimos que la calificación que nosotros hacemos, esta especie de evolución conceptual, como decía Julio, ponderada, no con una calificación, tiene que ver con que ustedes no vayan a cometer los mismos errores la próxima clase, la próxima entrega, mejor dicho. Es decir, no se trata de que ustedes a este ejercicio lo rehagan ya para volverlo a entregar la otra semana, no es así. O sea, nuestra idea es que ustedes a lo largo de este cuatrimestre van a desarrollar una serie de ejercicios y que lo que ustedes, digamos, cometieron como error en el primero no se propague al resto. Es decir, si ustedes analizan lo que se les corrigió, van a poder ir haciendo los otros ejercicios de una manera mucho más satisfactoria, lo cual significa que al final del cuatrimestre no va a depender la nota de que tengas mal el primero o a lo mejor mal el segundo, sino que va a depender de tu evolución. Si vos, digamos, tuviste una evolución satisfactoria, es decir, te equivocaste en el primero, pero esos mismos errores ya no lo hiciste en el segundo, no lo hiciste en el tercero, te equivocaste en algunas cosas del segundo, pero ya la temática del segundo no te equivocaste en el tercero. Es decir, si vos mostrás una evolución satisfactoria, lo vas a tener aprobado al trabajo, porque no se trata de que vos al primer trabajo lo tengas impecable, al segundo también, sino que tu evolución sea impecable. Es decir, tu evolución significa que el aprendizaje que vos demostrás que has adquirido sea el correcto y el suficiente como para alcanzar la aprobación. O sea, va a depender de eso, ¿no? Si tenés uno o dos o tres regulares, no es eso, sino se trata de que vos demuestres que has alcanzado los conocimientos mínimos indispensables. Sí, el trabajo práctico número 1 pretende ser una bitácora de aprendizaje, donde yo vaya viendo y vaya pudiendo medir cuánto vas aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Por eso, si el trabajo práctico 1 está mal, el ejercicio 1 está mal, y esos errores no los cometes en el ejercicio 2, como dijo el ingeniero Carrascal recién, y así vamos viendo nosotros que podés avanzar y de manera sólida vas aprendiendo a hacer los trabajos prácticos, bueno, cuando te demos la devolución del trabajo práctico 1 completo, que va a ser después de julio,
Ahí te diremos si es necesario rehacer algo y qué, pero recién ahí, porque la idea es que sea como una bitácora de aprendizaje. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Vamos a empezar entonces, si ya no hay más ni otra duda, vamos a empezar con los contenidos de la clase de hoy. Voy a buscar un poquito de agua. Acá estoy de nuevo. Voy a compartir pantalla. Acá estamos y vamos a poner la presentación. Ahí está. Ahí tengo un chat, no sé de qué será. Julito, ahí le puse las cosas que tienen que revisar siempre. Ah, bueno. Ok. Acá entonces nosotros tenemos lo que sería la clase de hoy. Hoy lo que vamos a ver son las herramientas de trazado, vamos a ver lo que es el acotado, lo que es el desarrollo de la información dimensional, ¿sí? Entonces, ¿qué son las cotas? Sería la primera cuestión a responder si es que vamos a ver una clase de acotado hoy. Las cotas básicamente es la información que tienen los documentos gráficos referentes a la dimensión. O sea, la cota es la herramienta que nosotros tenemos para hablar de las dimensiones que tienen las figuras que estamos dibujando. También forman parte de lo que sería acotar, cotas o acotado, todas indicaciones relevantes como terminación superficial, tolerancias, materiales, etc. La acotación es un proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo previo de este objeto, siguiendo una serie de reglas y convenciones. A esas reglas y convenciones la establece la norma IRA. El acotado básicamente es lo más difícil de hacer en el dibujo técnico. Lo más complejo. ¿Por qué lo más complejo? Porque son muchas variables lo que puede definir si el acotado está bien o está mal. ¿Por qué? Porque un dibujo puede ser utilizado para una función en particular o para otra función en particular, y según eso las cotas pueden llegar a ser distintas. Por ejemplo, si yo voy a necesitar un plano, un dibujo, y ese plano va a ser para fabricar, seguramente, según la máquina y como yo opero la máquina, las cotas, o sea, las medidas que tengo que dar como información, son unas. Y es muy posible que si después hay otra persona que va a revisar que ese producto esté bien hecho, las medidas que necesite para revisar sean otras. Eso hace el proceso de acotado complejo, tener que pensar qué medidas son pertinentes según el caso en particular. Entonces, no solamente sirve para definir la pieza geométrica, sino también para fabricar, verificar la pieza una vez fabricada. Ahora, esto es importante, porque para acotar, por lo general lo que tenemos que hacer es tratar de definir una estrategia de acotado, y que esa estrategia de acotado nos permita hacer el acotado completo sin olvidarnos nada. Por eso, ahora, por ahí, agarren lápiz y papel y anoten estas tres condiciones. Entonces, para comenzar con el proceso de acotar, vamos a pensar en que primero vamos a definir las dimensiones principales: alto total, ancho total y profundidad. Entonces, vamos a hablar de dimensiones principales y vamos a decir que ellas son el alto, el ancho y la profundidad. Punto 2. O segundo paso que nosotros vamos a hacer: completar las dimensiones referentes a las formas particulares de la pieza. Una cosa son las dimensiones generales y otra cosa son las formas particulares de la pieza. Tercero, dar las dimensiones de posición de esas características. Más o menos fuimos anotando. Vamos a ver ahora qué queremos decir con esto. Si nosotros tenemos esta pieza en particular
va a tener unas vistas, y de esa manera definimos las 3 vistas que me permiten a mí entender la pieza de forma completa. Fíjense que está marcada una dirección frontal. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a compartir de nuevo porque está apareciendo un cartelito amarillo, y ese cartelito amarillo no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Ahí está. Entonces, esta figura tiene definida una dirección frontal. Ahí estamos viendo que está la vista frontal, la vista lateral y la vista superior. Nosotros podemos ver que en esta pieza, como dimensiones principales o como forma principal, esto pareciera que es un prisma rectangular, que le falta un pedazo, bueno, pero la medida general es este ancho total, que podemos definir que es X. Tenemos una altura total, que vamos a definir que está en el eje Y, y tenemos una profundidad total, que es Z. Entonces, esas son las medidas principales, en X, en Y y en Z. ¿Tá? Después podemos decir que las medidas particulares tienen que ver con que este prisma rectangular tiene un corte, y ese corte es en forma de L. Entonces yo tengo este ancho, que es lo que queda, y esta altura, que es lo que queda. Eso me define que esto tiene forma de L. Después de ahí, también otras formas particulares que tiene esta figura es este prisma rectangular que está puesto ahí arriba, que tiene este ancho en X, este alto en Y esta profundidad en Z, y tiene una posición porque está en un lugar. Esa posición está definida acá en X, que X tiene esa distancia, ¿sí? Y si me fijo, en Y está puesto acá sobre esta base, y en Z, bueno, está apoyado ahí al fondo. Aparte también hay un circulito. ¿Cómo voy yo a definir eso? Acá se ve cómo marcaría las dimensiones principales que definimos, que era ese ancho X, esta altura Y y esa profundidad en Z. Fíjense, y les pregunto, esta medida del alto, esta medida de alto que dice acá 40, ¿en qué otras vistas yo veo ese alto? En I. ¿En la lateral o no? Lateral. Lateral. La En la izquierda. lateral estoy viendo, ahí está perfecto. Entonces yo lo veo a esa cota acá, en este lado de la figura, o también la puedo ver acá en la vista lateral. Y esa medida puede estar ya sea de este lado, en esta vista, o de este lado, en esta vista. Lo mismo que de este lado en esta vista o del otro lado en esta vista. Donde tenga yo mejor espacio y se lea bien, ahí voy a poner la cota. El ancho en X, ¿en qué otra vista lo veo? La frontal. Perfecto, está acotada en la frontal. ¿En qué otra vista? En la superior. La superior. En la superior. Entonces lo mismo, a esta cota que yo tengo acá, la podría poner en esta vista frontal o en la vista superior. ¿Tá? Entonces, en estas dos vistas, esa cota puede ir de nuevo, yo puedo ponerlo acá arriba, puedo ponerlo acá abajo, o en esta vista también puedo ponerlo arriba, abajo, ¿en función a qué? En función al espacio que yo voy a tener disponible y cómo mejor se entienda la vista. Lo mismo la profundidad 50. Esta profundidad 50, el Z, ¿en qué otra vista lo veo? La lateral. En la lateral, porque esta medida es la misma medida que esta. Entonces, si nosotros empezamos a ver, el proceso de acotado no solamente es complejo en función a cómo voy a acotar, sino también que las vistas, a las cotas, yo las voy a acomodar en la vista que mejor se vea, ¿sí? Y no solamente en la vista que mejor se vea, sino donde sea más cómodo leerlo. Entonces, este fue el punto 1 que hablamos recién. Acotar o poner las dimensiones principales. Vamos a ver ahora qué hacemos con las particularidades de la forma. Ahí está la profundidad, ahí está, y ahí están las 3. Alto, ancho y profundidad. Ahora, vamos a ver qué pasa con las particularidades de la forma. Habíamos hablado de que nosotros teníamos como particularidad estas dos medidas, que esas dos medidas tienen que ver con la forma de la L, ¿sí? Que estas dos medidas, ¿en qué otra vista la puedo ver? A este 10, ¿dónde más lo veo? En la frontal. La La frontal. frontal, acá lo veo, porque Frontal. lo veo que está ahí. ¿Y el 20 lo veo en la frontal? ¿En qué No. vista lo veo?
Superior. En la superior. Entonces, puedo yo distribuir esas cotas como mejor me parezca. Entonces, esas dos tienen que ver con la definición de la forma de la L. Ahí el prisma rectangular, fíjense que ahí tengo la dimensión 10, 20 y 20. Entonces ahí está definido todas las dimensiones X, Y, Z del prisma rectangular. Y acá tengo la dimensión del circulito. Entonces ahí yo pude terminar y definir de manera completa las medidas de las dimensiones particulares de la piecita. Ahora vamos a hablar de la exposición relativa. Habíamos dicho que no solamente era importante definir la dimensión de este prisma rectangular, sino también, como yo no tengo que dejar librado a la interpretación y que queden dudas de nada, tengo que decir exactamente dónde está esto, porque este 10 no está en cualquier lado, este prisma, está en un lugar particular. ¿A cuánto? A 13 del borde. Entonces, esta es la ubicación del componente rectangular. No hace falta otra cota, porque estoy viendo que este componente rectangular está apoyado en la cara de atrás, o sea que está apoyado en este 20, y que mide 20. Entonces sé que en Z está apoyado ahí. Y sé que en Y está apoyado acá en esta parte de 10. Entonces son todas medidas que ya están definidas. No hace falta más que esa medida. Y la ubicación de la perforación circular. Esta perforación circular no estaba definida en qué posición de este plano estaba, y ahora está perfectamente definido que está a 15 hacia atrás y a 15 hacia adentro. Eso, estimados, ¿está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puede repetir lo del 13? Sí, por favor. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? No te alcancé a escuchar. Si puede repetir lo del 13. Lo del 13, bien. Voy a volver un poquito en la presentación. Acá voy a volver. Entonces, nosotros habíamos definido de manera completa esto, y que yo tengo este prisma rectangular. Y que este prisma rectangular mide 10 por 20 por 20. Entonces yo tengo definido perfectamente este prisma. Ahora, lo que no está definido de este prisma es dónde está en X. Esa dimensión, dónde está ahí, la posición de esto, no está definido. Porque este prisma está acá, y no está ni un poquito más a la derecha ni un poquito más a la izquierda. No está en la punta ni en la otra punta. Entonces, la dimensión que falta es decir, es contar este prisma dónde está. Entonces yo puedo optar por decir que este prisma está a qué medida de este borde. Entonces yo digo que de este borde el prisma está a 13, o puedo decir que este prisma está a este borde, a cuánto está del otro borde. Entonces son las dos medidas que yo puedo decir. Para definir la posición de dónde está este prisma, yo puedo decir que está a tanto de este borde o que está a tanto de este borde. Voy a avanzar. Acá está. Entonces, acá yo puedo ver que el prisma, ¿sí? La persona que acotó esta figura definió que prefería dar la dimensión desde acá hasta allá. Entonces, este prisma está a 13 del borde lateral. Entonces, a partir de ahí, empieza a ver que el prisma está a 10 de ancho, que tiene 20 de altura y tiene 20 en esa dimensión. ¿Está claro? Sí, gracias. Por las dudas, porque a lo mejor yo no entendí bien tu pregunta y vos por ahí querés saber otra cosa. No, entendí bien, era eso. Ah, bueno, me es importante en particular que puedan entender bien. Profe, Sí. perdón, yo no entendí lo de los 15, el círculo, y por qué le pone separado en 15. Mira, lo que nosotros comunicamos en esto es, primero, cuánto mide de diámetro este círculo, que mide 15 milímetros de diámetro. Ese signito de ahí quiere decir diámetro. Entonces mide 15 milímetros de diámetro, y que de acá hasta el centro del círculo, desde acá hasta el centro del círculo,
mide 15, y desde acá hasta el centro del círculo mide 15. Entonces yo tengo definida tanto la dimensión del círculo, o sea, cuánto mide, estoy diciendo claramente que mide 15, y no solamente tengo definida la dimensión, sino también tengo definida la posición, o sea, dónde está. Entonces está a 15 y a 15. ¿Me explico? De esa manera yo ya tengo todo definido, dónde está ese círculo, y no cabe ninguna duda dónde está, porque geométricamente está completamente definido. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No, de nada, señorita. Yo tengo una duda, profe, que no sé si lo explicó y no presté atención o no lo explicó o todavía no lo dijo. Las distancias, ¿a qué distancia tendría que estar de la misma vista? Pues están como todas reordenaditas ahí, están todas a la ¿Vos misma decís distancia. la distancia de las cotas a la vista o la distancia entre Claro. las vistas? Es una buena pregunta también la otra. La distancia de las vistas y la distancia de la cota a la vista. Bien, está buenísima. A la distancia de la cota a las vistas la vamos a ver en un ratito. La distancia entre vistas, no hay una norma que diga la distancia que tiene que haber entre las vistas. Tiene que haber la distancia suficiente para que toda la información dimensional entre de manera cómoda. ¿Tá? Y sí, lo que se recomienda es que la distancia sea proporcional entre las vistas. Pero fíjate, esta vista está un poquito más cerca que esta. Y no pasa nada, porque la información dimensional que tiene que haber entre esas dos vistas entra bien. ¿Me explicó? Sí, ok, sí, buenísimo. Gracias. Por favor. Entonces, para que el proceso de acotado sea efectivo, vamos a tener en cuenta que cumple las mismas reglas básicas de los dibujos técnicos. Nosotros habíamos hablado de 3 reglas, ¿se acuerdan? Habíamos hablado que la información tenía que estar ¿cómo? Completa. La segunda regla es que nada quede librado a la libre interpretación de la persona que lee el plano. Y la tercera regla, evitar la redundancia. Fíjense que esas normas, esas reglas que nosotros habíamos hablado, se cumplen tanto en las vistas como en las cotas. Esta cota de 60 está acá y no está repetida en ningún otro lado. No hace falta. Lo mismo que esta de 50. Lo mismo que esta de 13. Lo mismo en el diámetro de 15 o en la posición de 15. Esas cuestiones son muy importantes a la hora de definir el acotado y cuántas cotas voy a poner en el dibujo. Ahora, más allá de esto que estamos hablando ahora, que tiene que ver con una estrategia metodológica a la hora de empezar a pensar qué cotas hacen falta, aparte de eso también hay reglas para acotado que las define la norma IRAM 4513. Esa norma IRAM 4513 está en el manual de normas y lo van a tener disponible. Nosotros siempre les aconsejamos que lo lean porque hay mucha información ahí que es importantísima a la hora de hacer el trabajo práctico. Ya, de hecho ya está en la web, Julio. Perfecto, Guillermo. Gracias. Como regla general de acotado, van a aparecer las cotas necesarias para que la pieza quede definida. Las cotas no deben repetirse, que es lo que hablábamos recién, y se colocarán las mínimas necesarias. Las cotas se colocarán en las vistas que mejor defina la magnitud acotada, evitando acotar en ocultos. Acá me voy a detener y lo voy a repetir. Las cotas se colocarán en la vista que mejor defina la magnitud acotada. Y hago una pausa y digo, evitando acotar en ocultos. ¿Por qué eso? Por lo general, en el contorno oculto, nosotros no tenemos una definición clara ni dónde está, y si hay muchas líneas puede tener una mala interpretación. Entonces siempre evitamos acotar en contornos ocultos. Siempre vamos a preferir acotar en contornos vistos. El punto que sigue, todas las cotas se van a expresar en la misma unidad. El siguiente, las cotas se leerán desde abajo, las horizontales, y desde la derecha, las verticales. Lo mismo, las cifras de cota van a quedar encima de la línea de cota y en su misma dirección. ¿Está? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer en un ratito es ejercitar. Vamos a hacer una primera prueba.
Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra. Profe, Sí. ¿puede ser que al final no haya dicho qué distancia era de la pieza a la cota? Sí, puede ser efectiva y totalmente, tenés toda la razón. Me gusta que estés atenta a la clase. Ya vamos a hablar de eso. Está buenísimo, me encanta. Ahí está. A estos chicos ustedes los tienen en el cuadernillo de prácticas. Voy a ponerlo un poquito más cerca. No. Tiqui, tiqui, tiqui. Ahí está. Ahí está. A esto ustedes lo tienen en el cuadernillo de prácticas. Son los ejercicios que están acá en el punto, en la práctica número 3. ¿Sí? Entonces, en la práctica número 3 tienen ustedes esto. Si lo tienen ustedes impreso, la idea es que los acoten acá mismo. Entonces ustedes no es necesario que hagan las vistas, sino que los resuelvan ahí. Acá pregunta si sirve el conocido de 2020. Sí, sirve ese. Fíjate porque están los mismos ejercicios. Creo que hay una organización un poco diferente nada más, pero los ejercicios son los mismos. Están Entonces, numerados ahora, ¿no? sí, pero creo que también hay agregados a algunos que no estaban antes. Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, con lo que acabamos de ver recién, acotar la pieza 3.1 y si termina la pieza 3.1, acotar la pieza 3.2. Pero en principio vamos a acotar la pieza 3.1 como nos parezca, a ver cuáles son las medidas que yo tengo que comunicar y dónde las pondría. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, son las 11:25. Con 5 minutos vamos a andar bien, pero por si hay gente que no tiene impreso y tiene que redibujarlo, vamos a tomarnos 10 minutos. Entonces, son las 11:25. A las 11:35 ya más o menos deberíamos tener la cosa medio cocinada, pero igual vamos a estar preguntando cómo van con esto. A medida que vayan terminando el acotado, que ustedes creen que terminaron el acotado, pongan listo, por favor, en el chat cuando terminen el 3.1. ¿Estamos? Bueno, nos vemos entonces en 10 minutos. Yo estoy al frente de la computadora, por ahí estoy viendo para otro lado, así que si tienen alguna pregunta, prendan el micrófono y pregunten. Nos vemos en 10. Yo también me instalé.
Profe, ¿dejó de compartir? Sí, estimada, porque me traté de entrar a la página de la UTN y entonces dejé de compartir. ¿No tenés vos el cuadernillo de prácticas? Ahí te Sí, comparto el pero link. justo estaba viendo la pantalla. No importa, ahí lo busco. Lo tengo acá a mano, lo tengo a mano, no pasa nada. Ahí está, ¿la ves? Sí, gracias. No, por favor. Sí, cuando compartís pantalla quedas atado a solo compartir. Bien, Lara, ¿terminaste el 3.1? Bien, Sofía. Mateo, pregunta las medidas de las flechas. Es 4 por 1, Mateo. Ya vamos a hablar de eso en un ratito. Bien, uno solo también. Qué macana. Bueno, Juan, conéctate de nuevo. Acá te ingresamos otra vez. ¿Estás desde el celu o volviste acá? Volviste en la compu. Mateo también está listo, le son Mateo. Ah, genial. Pensé que estabas también desde el celular. Bien, ya en un ratito entonces vamos a empezar a mostrar un poco, a ver qué medidas mostraron ustedes y dónde encontraron las medidas. ¿Le contaste ahí a Mateo de las medidas de la flecha o no? Sí, sí, le acabo de responder.
Bien, son y 35. Dejo de compartir. Si me deja, a ver, ahí está. Vamos a admitir, voy a prender la cámara. Bien, a ver, cuéntenme, ¿cómo les fue? Ahí tenía varios que me dijeron que ya habían terminado. Piki piki. Si querés, Pueden... comparto pantalla, porque no tengo cámara. Bueno, dale, te habilito para que compartas pantalla entonces. Ahí estás habilitado para compartir pantalla, Matías. Aquí estamos con Matías. Voy a ver, bastante bien. A ver, vamos a empezar a buscar las medidas. El ancho total está arriba, fíjense que tiene 55. La altura total está en la vista frontal. Z total está en el superior, bastante bien. Después tengo en la vista frontal las tres medidas de la H, digamos el palito a la izquierda que tiene 13 aparentemente, el del medio y el palito del otro lado, 17 parece que es. Ahora, pregunta. No, voy a decir, no pregunto nada. Si ya tengo yo la medida de 55, esta suma de acá abajo, las tres medidas que están en la misma vista frontal, suman 55. O sea Sí, que podría haber sería... sacado la cota de arriba, podría haber sacado directamente, entonces, sí, eso ya La suma. cota de 55 como medida general la vamos a dejar. La que podemos sacar puede ser o la del medio o la de alguna de los costados, pero una sola. ¿Está? Está bastante bien. Después yo tengo... acá hay algo interesante, porque en la vista lateral estamos acotando en oculto, y nosotros habíamos dicho que íbamos a evitar eso, que no íbamos a acotar ahí. ¿Está? Y también acá en la H yo tengo lo que mide el palito ese de la H, el palito horizontal. Y acá al lado, en la otra vista, en oculto, está cota de esa altura. Está bien, no irían las cotas esas ahí, digamos, pero está bastante bien. Gracias, Matías. No, no. Ahí tengo levantada la mano de alguien. ¿Quién es? Acá. Iliana. ¿Querés compartir pantalla, Iliana, o prender cámara? No, la foto nomás. Bueno, las medidas me las inventé porque no tengo el cuadernillo. Sí, corresponde No totalmente. dice. Destaco para todos. A ver. Para el otro lado. Ahí está. Ahí está. Acá podemos ver claramente que Ileana acotó el ancho total en la vista frontal, lo mismo que la altura total. Ahí vemos que la profundidad la acotó en la vista superior, está bastante bien. Después a los dos palitos de la H ya los acotó en la vista superior. Y hay un detalle acá, chico, que tiene que ver con el acotado del palito horizontal de la H en la vista frontal. Hay un par de líneas que quedan en el borde. Pregunto en general, si esas líneas quedan ahí en el borde, ¿se entiende qué está acotando la compañera? Sí, no sabe cómo hacer eso. No entiendo a qué línea se refiere. Ahí está marcando Ricardo. Ricardo, marca las dos, ahí está. Esas dos. Esas que están ahí. ¿Qué pasa? Porque no está llegando a mostrar a dónde acota. No, márcame solamente un circulito, Ricardo, ahí en esas medidas nada más, porque vamos a hablar un poquito de eso solamente. Ahí está. Entonces, yo no sé si esas medidas llegan hasta el lugar. No estoy seguro. Y lo que también puedo decir es que el contorno, bueno, pero a ver, acá copiaron las vistas y a vos lo que pasó es que se te piantó. Fíjate que Ricardo hizo dos circulitos al medio de la figura en las H's, donde hay un par de contornos vistos que no deberían estar. Como la respuesta ya está y la respuesta está en el cuadernillo de prácticas, bueno, yo lo tomo como un descuido, no como una cuestión. Deja de compartir un poquito, Rick. Miren acá un segundo. Piqui piqui, estoy acá. Ahí está. Yo lo que le decía a la compañera recién, yo acá inventé medidas, no son las medidas que inventé, que de repente es importante que
texto diga claramente qué está acotando. No importa si entra la pieza, porque lo importante en este sentido es mostrar la información de manera clara. O sea, que se vea toda la información dimensional, no solamente la información de la forma de la figura. ¿Está claro, Ileana? Sí, profe. Entonces, después de los trabajos prácticos bien hechos, digamos, usaremos otro lápiz para que no se confunda con la figura misma, ¿no? O Eso alguna es línea muy de puntos o algo. interesante y lo vamos a desarrollar ahora en un ratito. Eso es muy importante lo que vos acabas de decir. Es fundamental para poder entender cómo mostrar las cotas. No sé si alguna otra persona tiene ganas de mostrar un poquito cómo lo hizo, si eso se hizo distinto a como nosotros mostramos recién. No sé, Victoria, Matías, Josefina, Jair, María Candelaria. Yo puedo mostrar, profe, si quiere. Dale. Acá está. Fijémonos cómo Victoria está mostrando el ancho total acá en la vista superior, lo mismo que la profundidad total en la vista superior. Z lo está mostrando en la vista lateral, muy bien. Lo mismo, estamos... Ah, pará, pero tenemos Z en la vista lateral y también Z en la vista superior. Está repetida esa, ¿eh? ¿Cuál sería, El 2. profe? La Mirá. profundidad de 2, la tenés repetida en la vista superior y en la vista lateral. Sí. Una bien. de las dos está de más, digamos. Pero está muy bien, te digo así, está muy bien, Victoria. Acércame un poquito la hoja así veo bien la vista frontal. En la vista frontal, acá Victoria definió la altura total y después puso 0,5, la parte de base del cuadradito, 0,5, la parte horizontal de la H, y 1,5, la parte de arriba del plano inclinado. Está bastante bien así. En la vista frontal, por ahí, en la superior, no hizo las dos líneas verticales esas que me marcarían las dos partecitas de la H. Pero bueno, lo que sí, habíamos dicho que íbamos a poner las medidas mínimas necesarias para definir la pieza. Ahora mira tu hoja, Víctor. Fíjate que en la vista frontal, vos tenés definida la altura total y después tenés tres medidas más, 0,5, 0,5 y 1,5. Una de esas tres podría estar de más. ¿Por qué podría estar de más? Porque como ya la suma de una y otra, restándole la altura total, ya me da esa medida. Entonces estaría de más, ya sea una de la 0,5, podrías no ponerla, o la de 1,5, podrías no ponerla. ¿Está? Y otra cosa, sí. Otra cosa, Victoria. En la vista frontal, vos fíjate que nos decís que la separación entre las dos partes verticales de la H es de 2, ¿verdad? Pero ese 2 podría estar más a la izquierda, más a la derecha, porque no está claro si las dos partes verticales son iguales o son diferentes. Podrían ser diferentes, podrían ser iguales. Entonces, además de la distancia entre las dos partes verticales de la H, deberías decirnos cuánto mide una de las dos partes, por lo menos. Exacto. La de la izquierda o la de la derecha. Porque si vos pones una, como tenés el ancho total, te queda definida automáticamente la otra. ¿Te das cuenta? Pero tenés que decir cuánto miden de ancho, porque pueden ser iguales o pueden no serlo. O a lo mejor decir, pero se nota que son iguales. Ya dijimos que eso implica suponer que el otro interpreta lo mismo. Y como ahí te marcó Ricardo, fíjate en la pantalla, te está faltando prolongar la línea de lo que vos querés acotar, porque vos me decís mide 0,5, pero la imagen del 0,5, o sea, la cota, queda alejada de lo que, y no hay ninguna referencia clara sobre a qué te referís con el 0,5, o sea, cuánto sí, eso es. Igual lo vamos a ver ahora en lo que sigue, ¿eh? Bueno, pero era esa cosa. Esa cota le está faltando saber cuánto miden de ancho alguna de las dos partes verticales de esa H que tiene. Sí, Bien, vamos por partes. Primero lo que estamos verificando acá es que reconozcan todas las medidas y que sepan reconocerlas y ponerlas en el papel.
Ahora vamos a hablar un poquito, en un ratito, de lo que está marcando Ricardo en la pantalla. A eso lo vamos a desarrollar ahora. Los chicos no saben eso todavía. Ya lo vamos a hablar. Lo que sí, fíjate que en la vista frontal, Víctor, vos ahí, Ricardo, sí marcó el número 2 del ancho, está ahí, y te marcó las 2 de los costados. Bueno, no hace falta que vos marques las 2 de los costados como indicó Ricardo ahí. Ahí hace falta que marques una sola. ¿Me explico? Porque ya está definido el ancho total en la vista superior. Bien, ahora lo saco entonces a uno de esos dos. Dale, a ver, para. Ahora vamos a corregir todo porque vamos a rehacer todas estas cotas. Las vamos a hacer de nuevo. dale. Y las vamos a hacer de nuevo con una premisa que les voy a decir ahora. Deja de compartir, Ricky, una cosa, así les puedo preguntar a otros chicos. Tengo gente levantando la mano. Está Jair, está Igna. No sé si Igna quiere compartir. Josefina había pedido. Dale con Josefina entonces. Disculpa, Ignacio. Vamos con Josefina. Bueno, Ricardo no pasa nada. dijo que no quiere. Ahí está Josefina. Vamos a poner para verlo todos. Ahí está. Alejale un poquito. Ahí está perfecto. Ahí nos podemos fijar entonces que Josefina tiene acotado en la vista superior el ancho total de la figura, bárbaro. Después en la vista frontal tiene en ese mismo sentido, en X, acotado el 10 y el 10, no acota el del medio, es correcto. Después también acota la profundidad en Z en la vista lateral, está bien. Y la altura la acota en la vista frontal, lo mismo que los otros dos detalles de 15 y de 5. No compartas, Ricky, por favor. Ahí de nuevo nosotros podemos ver que el 15 y el 5 no queda claro dónde... Tendría que sacarlo desde ahí. Claro, pero me lo tenés que indicar. ¿Me explico? Y entonces ya cuando me lo tenés que indicar, queda librado a mi interpretación. O a que yo te tenga al lado vos para que me digas, che, bueno, eso es tal cosa. Y que si hay 5 planos y los 5 planos dan vuelta por la fábrica entera, tengo que estar atrás de los 5 planos diciendo, esta línea va allá. Entonces, gracias, José. Ahora vamos a ver algo. Gracias. Ahora vamos a ver algo. Nosotros pudimos ver recién, esperen que dejo de compartir, porque no quería compartir en este momento. Nosotros acabamos de ver distintas formas de comunicar las dimensiones. Ahora, todas esas formas fueron distintas. Unos pusieron las medidas de una forma, otros pusieron las medidas de otra forma, y eso va a hacer que haya mucha dispersión en la manera de comunicar. Lo que trata de hacer una norma siempre es tratar de poner un lenguaje común para todos. Lo que vamos a ver ahora son las condiciones de comunicación que la norma dicta. O sea, esto que ustedes hicieron para tratar de informar las dimensiones es correcto, está bien. ¿Qué pasa? Ustedes no conocen el lenguaje particular y ahora vamos a ver ese lenguaje particular. Voy a compartir pantalla, vamos a charlar un ratito más. ¿Ven la pantalla? Yes. Sí, profe. Dejo de compartir el video. Corro esto a un costadito. Bien. Acá nosotros tenemos cómo debería ser la cota. Y vamos a ver cuáles son los elementos que componen la cota. Por ejemplo, yo tengo estas, que están en los dos costados, que se denominan líneas auxiliares de cota. Esas líneas auxiliares de cota tienen que llegar exactamente al lugar donde estoy acotando. No pueden quedarse afuera de la vista. Tienen que llegar y tocar o casi tocar la figura que estoy acotando. Después nosotros tenemos la línea de cota, que es la línea horizontal que tiene el numerito arriba. La línea de cota tiene siempre dos flechitas en las puntas. Entonces yo tengo la flecha de una punta, la flecha de otra punta, las dos indicando que desde acá hasta acá estoy midiendo. Y aparte de las flechas yo tengo la cota, que es el número que me indica la dimensión. Por lo general no. Nunca este número lleva la unidad de medida.
nosotros vamos a acotar siempre en milímetros, que es como por lo general se acota en piezas mecánicas o en piezas, ¿sí? La única disciplina y las únicas disciplinas que no acotan en milímetros es la arquitectura y la ingeniería civil, que por la escala de su trabajo trabajan en metros, pero nosotros vamos a trabajar siempre en milímetros, ¿tá? Y esa unidad de medida por lo general se indica en el rótulo. Entonces, estos son los elementos que componen la cota. Las dos líneas auxiliares, la línea de cota, las flechas y la unidad, que es la cota que me expresa la medida. Hace un rato uno de sus compañeros me preguntó cuánto de distancia tenía que haber desde la figura hasta la cota. Bueno, el mínimo, lo más cerca que puede estar son 7 milímetros. Menos que esto no se recomienda, ¿tá? Entonces la distancia desde acá hasta acá tiene que ser como mínimo 7 milímetros. Y va a sobresalir 2 milímetros esta línea de la flechita, para que quede claro que está llegando hasta ese punto. No es que se cortó acá, no está más abajo, no, está 2 milímetros más arriba. Ahora. Profe. Sí. ¿Puedes volver al anterior? Sí, claro. Acá estoy. Te pregunto, ¿es necesario que la línea auxiliar de la cota, o sea, donde va una punta de la cota a la otra, o sea, no la flecha, sino las dos líneas del costado, toquen el dibujo? Sí. ¿O puede ser que estén un poquito más arriba? Por lo general vamos a hacer que toquen el dibujo, y la norma permite dos cosas. Permite que toque el dibujo, así como están viendo acá, o que quede casi tocando el dibujo, pero casi tocando el dibujo 1 milímetro o menos. ¿Me explico? Y yo digo eso, 1 milímetro, como para que no se confunda. Igualmente es otro tipo de línea. En particular es que si vos dejas espacio entre la cota y el todo el documento tiene que estar acotado de la misma manera. O sea, o todos casi tocan o todos tocan. ¿Me explico? Sí, gracias. No, por favor, estimado. Profe, ¿le puedo consultar algo? No sé si me irá a entender, pero bueno, porque no sé tampoco cómo explicarme. Pero, por ejemplo, si yo en uno de los lados tengo dos cotas, digamos, porque mido algo más interno y arriba algo más general, no sé si me explico. Entre estas dos tiene que haber una distancia también de 7 Está muy buena esa milímetros, pregunta. ¿o qué? Sí, por lo general vos tenés una distancia que suele ser entre cotas de 5 milímetros. ¿Sí? Porque por lo general al número lo escribimos entre 3 y 4 milímetros y hace falta que la distancia mínima entre cotas sea de 5. Por lo general estamos hablando de mínimos, va a depender del tamaño del plano, va a depender del tamaño del número, ¿tá? Pero son referencias que tenemos muy en cuenta a la hora de acotar. Ah, bien, o sea, primero, disculpen. Está bien, te escucho. Que primero tendría los 7 milímetros y después la cota que iría 5 milímetros más y la otra más general. Sí, señorita. Ok. Te diste a explicar muy bien, estimada. Vos pensabas que no, y sí. A ver, no, creo que había otra pregunta dando En mi vuelta. cabeza no. Bien, no había otra pregunta dando vueltas, vamos a seguir. Ahora, en el acotado de aristas, nosotros tenemos distintas cotas, ¿sí? Esto es una referencia de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, no pueden coincidir las cotas con las aristas, o sea, no voy a superponer. Siempre las voy a desplazar hacia afuera del plano. Lo mismo, lo que yo voy a evitar totalmente es que la cota sea continuación de la otra, ¿sí? Fíjense que esto, como decía su compañera, puede claramente hacer que nosotros cometamos errores de interpretación y que nosotros hagamos que la persona cuando ve el plano se confunda. Entonces, nunca va a pasar eso, siempre la voy a desplazar hacia afuera. Lo mismo si yo hablo de líneas de eje. Yo no voy a hacer que coincida esa línea con la hoja nunca y la voy a desplazar hacia afuera del dibujo. Lo mismo. Esta línea es la línea de cota. Fíjese que la línea de cota siempre tiene la flechita. Esta es otra línea de cota, tiene flechita, tiene flechita. Y esta es la línea auxiliar de cota. La línea de cota no se tiene que cortar nunca con ninguna otra línea. Siempre vamos a tratar de que esas líneas no se corten ni se crucen con ninguna. Yo tengo, por lo general, dos vistas posibles para poner una misma medida. Vamos a ver qué combinación de flechas y de cotas
hace que esta condición se cumpla. Lo mismo, ¿alguien preguntó algo? No, me pareció. Lo mismo tenemos nosotros técnicas para acotar. Esas técnicas para acotar son lineamientos generales que nos permiten a nosotros tener un orden, no solamente este que nosotros vimos hace un rato, sino en función a cómo comunicar algunas cotas. Un sistema se llama en serie, donde el final de una cota es el inicio de la otra, y otro sistema es en paralelo, donde yo tomo una referencia y voy posicionando las cotas una abajo de la otra para hablar de las medidas de la pieza. Y también yo voy a tener, utilizando referencias, fíjense que es muy similar al acotado en paralelo, nada más que yo adrede tomo un punto cero, y de ese punto cero, que acá está, se deduce que este es el punto cero, acá yo digo que esto mide 5, esto mide 20, esto mide 30, esto mide 40. Esto está comunicando lo mismo, pero con otro sistema que es compacto. Acá fíjense que la primera línea auxiliar de cota tiene arriba un 0 y tiene un puntito. Y a partir de ahí llega la primera y sobre la línea auxiliar de cota dice la medida y está la flecha. De nuevo la otra, la flecha para ahí, se corta con la otra línea, dice que acá mide 20, acá mide 30, acá mide 40. Pero no 40 de acá hasta acá, 40 de acá hasta 0. ¿Sí? 30 de acá hasta 0, 20 de acá hasta 0, de acá hasta 0. Este sistema nosotros no lo vamos a usar. Nosotros lo ponemos acá y los ponemos que lo vean para que sepan que hay muchas formas de acotar, no solamente la que vamos a ver ahora nosotros y la que vamos a usar de manera intensiva a partir de ahora hasta que terminemos el primer cuatrimestre, sino que también existen otras maneras de poner las cotas que son distintas y que hay formas de leerlas y que son simples, por lo general son simples de entender. ¿Tá? Nosotros vamos a usar este tipo de sistema. Tengo dos personas que levantaron la mano. Jair, María Candelaria. No, era lo del ejercicio anterior. Ah, genial. Lo mismo, Iliana, vos sos del ejercicio anterior, cálculo también. Sí, también, el ejercicio 2. Perfecto, ahí está. Chicos, no sé si alguien tiene alguna duda. Profe, entonces, ¿ninguna de esas vamos a usar? ¿De esas técnicas? Esta sí la vamos a usar siempre, esta sí la vamos a usar siempre, pero estas técnicas de acotado son técnicas que nos ayudan a nosotros a dar un orden. No es que, disculpen, no es que si empezamos a acotar una primera así, tenemos que acotar después todo el plano así. No es que si acotamos así porque vamos a acotar todo así, sino que puedo yo combinar las dos para comunicar de manera más eficiente lo que quiero. ¿Por qué digo eso? Porque básicamente las técnicas de acotado me ayudan a mí a comunicar de manera más eficiente, y las dos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el acotado en serie, lo que tiene de interesante es que ocupa poquito de espacio, primero. Entonces, como uso poco espacio, no hace falta que tenga todo amontonado si tengo poco espacio, porque ya el acotado en serie es compacto y me deja mucho espacio libre. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Y que si yo me equivoco en alguna cota, ya sea porque yo la escribí mal, o la persona que está fabricando, o la persona que está controlando, leyó mal, ese error se va a propagar en la pieza, por ejemplo. Voy a volver un poquito. Si yo acá estoy fabricando y esta parte la hice de 4 y la hice bien, y esta parte en vez de 7 la hice de 6 porque me equivoqué, ese error de 6 que está acá va a hacer que esto 11 no sea 11, sino que esté cruzado y esté antes, y que este 18 no sea 18 y que también esté. Entonces ese error se va a propagar. Si yo me equivoqué acá y me fui un poquito más allá, la siguiente cota de nuevo va a ir un poquito más allá, y la siguiente cota va a ir un poquito más allá. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema de acotado puede tener ese inconveniente. No conviene poner muchas cotas una al lado de la otra de esta forma, porque si me equivoco en uno, el error se propaga en la pieza. En cambio, en esta técnica de acotado, si yo me equivoqué en el 6, supongamos que me equivoqué en el primer centro del agujerito, está bien, este agujerito va a estar corrido a otro lado que no es 6, pero el resto de los agujeros, el resto de las perforaciones, van a estar perfectamente en posición. ¿Qué quiere decir? Que la técnica de acotado la técnica de acotado en paralelo me permite a mí mayor seguridad en lo que es la propagación de errores.
¿Eso está claro? La desventaja de este que sí, que ocupa más lugar, más espacio en la hoja a la hora de acotar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se puede hacer un mix, digamos, entre paralelo y serie? ¿O queda mal, digamos, no se debería hacer? No, totalmente. Yo puedo mezclarlos, supone. A lo mejor por algún motivo yo quiero hablar de este círculo y pongo esa medida de 6. Bárbaro. Ahora, resulta que este círculo y este círculo son primos hermanos. Entonces yo acoto el centro de este y después el centro de este decido acotarlo en paralelo. Puedo hacerlo tranquilamente. Y después de nuevo a estos dos acotar el primero y después todos en paralelo. También puedo hacerlo. Va a depender de qué historia quiero contar o de cómo me sea cómodo acotar para mí y cuán cómodo le quede a la persona que va a usar este plano, ¿sí? Y si como él está trabajando, esas cotas le sirven de esa manera. ¿Me explicó? Sí, pero entonces tiene que haber una razón, digamos, o podemos hacerlo porque sí, digamos. En este momento, cuando nosotros no estamos formados en procesos productivos y no sé de funcionamiento de máquina, lo voy a hacer porque me queda cómodo a mí. En este momento, cuando estoy aprendiendo. En un futuro, cuando vos seas ingeniera industrial y tengas que definir algún proceso, a las cotas las vas a discutir con un equipo que te va a decir, che, claramente vamos a usar tal y tal cosa y el acotado tiene que ser de esta manera o de esta otra manera. ¿Está claro? De una, gracias, profe. No, señorita, de nada. Entonces, acá yo tengo un sistema de acotado. Este sistema de acotado, ¿es en serie o es en paralelo? En paralelo. En serie, porque el inicio de una cota y el final de la cota es el inicio de la otra, el final de una cota es el inicio de la otra. Ahora, siempre que nosotros estemos acotando y las cotas sean en serie, las cotas van a tener que estar delineadas. Entonces van a estar una al lado de la otra. Me decís, profe, pero usted dijo que la distancia tenía que ser de 7. No, la distancia mínima de la cota a la pieza tiene que ser de 7. Entonces, la que va a tener 7 va a ser esta primera. Esta primera va a tener 7 respecto del borde. El resto va a estar alineada con esa primera cota. ¿Qué problema está teniendo este acotado? ¿Quién me puede responder qué problema tiene ese acotado? Que se entrecruzan las líneas de cota. Se cruzan. Perfecto. Yo tengo que todas las líneas de cota, están cruzadas con líneas. ¿Eso puede pasar, sí o no? No. No puede Tiene pasar. que ir la más chica abajo Tendría que ser al y revés. creciente. Perfecto, perfecto. Yo puedo arreglar esto simplemente ordenándolo de esta manera. La más chiquita abajo, la siguiente al medio y la más grande arriba. De esa manera yo acoto y las cotas quedan perfectamente ubicadas y ninguna se cruza con ninguna otra. Ahora vamos a ver otra cosa. Tomen lápiz y papel, vayan dibujando y hagan cosas, pero primero escúchenme a mí lo que les voy a decir. Yo tengo esta piecita y esta piecita. Son dos piecitas distintas. Nos vamos a centrar en la explicación que tiene que ver con el acotado. Yo acá tengo que esto mide 45 y esta cota tiene dos cifras, o sea que es grande. Fíjense que está un poquito afuera porque se chocaría con las flechas. Y las flechas están muy cerca porque supongamos que esto está en escala y esto mide 15 y estas cotas quedan muy cerquita. Cuando este problema pasa, yo lo que voy a hacer cuando las flechas quedan muy juntas, yo no voy a permitir que eso pase y a las flechas las voy a poner para afuera. Siempre una indicando el inicio y otra indicando el final. Y las dos cotas marcando este espacio. Fíjense que las cotas están enfrentadas. ¿Tá? Ahora, es posible también que este número esté muy apretado y tenga poco espacio. Como está apretado y tiene poco espacio, yo lo voy a sacar de acá y lo voy a correr a la derecha. A la derecha hay espacio, entonces esta cota, cuando el número está muy apretado acá y no entra, y las flechas están muy apretadas y no entran, casi que se tocan parte con parte, a las flechas las saco del lado de afuera y al número lo corro a la derecha. Si a la derecha no hay lugar, bueno, lo corro a la izquierda, pero en principio a la derecha es un buen lugar para empezar. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Y Genial. cómo es más o menos la distancia Profe. entre flecha y flecha para decir que están muy cerca, digamos? Esa es una muy buena pregunta. Generalmente, si este espacio mide 15 milímetros,
la flecha mide 4 y deja muy poquito espacio para poner el número acá. Si este espacio es entre 12 y 15 milímetros, ya la flecha necesariamente la tengo que poner del lado de afuera. ¿Me explicó? Sí, sí. Muy buena pregunta. Ahora, acá pasa lo mismo, pero fíjense que a diferencia de este caso, en este caso yo tengo espacio y puedo hacer lo que quiera, porque tengo espacio de un lado, tengo espacio del otro, o sea, tengo espacio de sobra. Acá yo tengo un caso similar, pero tengo cotas alrededor. Yo acá tengo el 50, que las flechas quedan medio cerquita, entonces como dijimos, no vamos a permitir que las flechas queden cerquita cuando son espacios así, y acá ponemos la flecha, que esta me indica el inicio y esta me indica el final. Esta cota estaría perfecta así. Pero ¿qué pasa con el 35? ¿El 35 está bien así o tengo que corregirlo? Hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Tengo que corregirlo, porque claramente como un espacio más chiquito, tengo las dos flechas para los dos lados, pero están muy cerca y las tengo que sacar de acá. Pero ¿qué pasa? Yo a esta flecha, ¿puedo ponerla acá adentro? No. No. Primero porque me quedarían las dos flechas indicando para un lado raro. Y yo tengo que las dos flechas me tienen que indicar este espacio que estoy acotando. Y me quedaría una flecha indicando para allá y la otra flecha también indicando para allá. Y tampoco puede estar de este lado. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? A la flecha, no voy a hacer flecha de un lado ni voy a hacer flecha del otro. Voy a hacer un puntito. Cuando eso pase, yo voy a poner un puntito. Y ese puntito va a indicar que esta flecha, hasta el puntito, mide 50. Y acá a la flecha esta sí la puedo poner del otro lado y la tomo prestada a la flecha del 56. Entonces la flecha del 156 es la primera flecha, hasta el puntito mide 35. Ahora les hago una pregunta. Si el 45 ya acá quedaba muy apretado y lo saqué para afuera, el 35 también está apretado. Lo tengo que sacar para afuera. Ahora, ¿lo puedo poner a la derecha? No, porque el 50. Está el 50, no lo puedo poner ahí. ¿Lo puedo poner a la izquierda? tampoco. Está el 156. ¿Qué hago? Lo que voy a hacer yo es a este 35, es sacarlo para afuera. Lo saco para afuera y con una línea recta le hago como un rengloncito y voy con la línea de derecho a marcar dónde vive ese 35. Fíjense que esta línea va a ser una línea que no tiene flechitas ni puntitos, es una línea de palo seco. Eso quiere decir que es una línea que solamente es línea, que es línea que solamente es línea. Si yo le pusiera acá un puntito, ya estoy diciendo que hay poco espacio, es posible que no se entienda nada y quede un manchón. Por eso, esto no lleva ni flecha, ni punto, ni nada. Es solo la línea, que es el renglón del 35, y que baja hacia el lugar donde ese 35 mide. ¿Está claro? Profe, yo tengo una pregunta. Yo también, profe. Sí. Cuando sacas el 35, ¿esas líneas tienen que tener una dimensión específica? Ahí vamos a algo que es interesante y me gusta. Fíjense que yo tengo las líneas de cota y las líneas de contorno visto. Las dos son líneas llenas. Eso quiere decir que si las dos son líneas llenas y tienen el mismo grosor, yo puedo confundir a la persona que está leyendo esto. Ahora, lo que ustedes están viendo acá en la pantalla, las líneas de cota, la línea auxiliar de cota, ¿tienen el mismo ancho que las líneas de contorno visto? No, son más finitas. No, son más Son más finitas. Y vamos a prestar atención que siempre sean más finitas. ¿Más finita cuánto? Y más o menos 3 veces más finitas que las líneas de contorno visto. Por lo general, en los dibujos que nosotros estamos haciendo y en la escala de papel que nosotros estamos utilizando, las líneas de contorno visto van en 0,6 milímetros. Nosotros hicimos que compraran lápices, el lápiz es 2B, uno si le saca punta y marca, va a marcar bastante bien las líneas de contorno visto. Si yo le saco punta al HB, la línea del HB va a ser finita y no se va a deformar mucho, y si yo marco bastante bien con la punta del lápiz sacada finita, voy a poder hacer las líneas auxiliares sin ningún problema y entender que una línea es bastante más finita que la otra. ¿Está claro? Sí. Bien. Profe, Sí. una duda. Sí. ¿Ahí no sería más fácil hacer una cota inferior con el
largo total de la pieza y no poner directamente el 35. Me encantó lo que estás diciendo porque es absolutamente correcto. Y eso quiere decir que estás aplicando y estás entendiendo las cosas que nosotros vimos hasta ahora. Es correcto lo que vos decís. Pero bueno, claramente yo estoy utilizando esto para hablar un ejemplo y decir las cosas que pueden pasar en el acotado que ustedes tienen y cómo resolverla. Pero está muy bien. Es más, no solamente puedo hacer eso, también puedo sacar la cota de 35 hacia abajo. ¿Me explico? O sea, a esta cota, como está muy apretada acá, la saco para allá y la puedo acotar ahí abajo. Sí, perfecto. Tu comentario está muy bien y es correcto. Profe, esto es práctico. Profe, gracias. Te escucho. Nosotros una vez que ponemos, cuando sacamos el número para alguna de las dos cotas, por ejemplo, siempre para la derecha, y si no se puede para la derecha, lo pasamos para la izquierda. ¿Eso es en todo el dibujo? O sea, si yo lo hago una vez a la derecha, lo hago en todo el dibujo para la derecha, o puede estar en algunos a la derecha y en algunos a la izquierda en el mismo dibujo. Mira, puede estar en la posición que quede más cómoda y facilita la lectura. El objetivo siempre va a ser que el plano se lea fácil y de manera correcta. Si por ahí a vos te conviene, porque tu estrategia de acotado siempre sacas los números a la derecha, la gente naturalmente siempre los va a buscar ahí y va a estar bien. Pero si en un lugar vos no podés y tenés que poner del otro lado el número, también es correcto. El objetivo es que el acotado quede claro y que las personas no estén buscando cotas y que tengan criterios muy disímiles en todo el plano. ¿Me explico? Sí, El objetivo es ese, que el documento sea claro y fácil de leer. De uno, gracias. ¿Alguna otra persona más? Bien, atención. Vamos a volver al ejercicio que nosotros teníamos hace un rato. Dejo de compartir. Vamos a volver al ejercicio que nosotros acotamos recién, el 3.1 y el 3.2. Y vamos a reflexionar acerca del acotado que nosotros hicimos en función al primer acotado. Vamos a dibujar ahora la pieza en una hojita 4, así como dibujé yo. Grande. Y vamos a acotarla ahora tratando de seguir los lineamientos que vimos recién. Nos vamos a tomar también 5 minutos o 10 minutos y vamos a ver cómo nos va con esto. Si alguien tiene alguna pregunta, es buen momento para hacerla. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Perdón. Ok, gracias. Nosotros cuando escribimos el número, o sea, la cota, ¿lo hacemos para abajo o siempre como en perpendicular a la cota? Siempre sobre la línea de cota. Ah, bueno, gracias. Perdón. Había otra persona también que quería preguntar. Sí, yo quería preguntar de qué tamaño son las flechitas que hay que hacer, o si son finitas o si no importa. Son 4 milímetros de largo, 4 milímetros de largo por 1 de alto. ¿Estamos? ¿Puedo mostrar el dibujo que hace, profe? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, sí, puede mostrar el dibujo que hay que hacer. Ah, sí, ¿no tenés vos ahí el cuadernillo de práctica? Sí, pero no sé cuál es el 3D3, 3.2, cuál es. No, el 3.1 y el 3.2. Vamos a empezar con el 3.1, vamos a hacer el replanteo. Mateo pregunta si sí o sí las medidas esas son del flecha. Sí, Mateo, sí o sí. No es opción. Julio. Sí. Si me permitís, para los chicos que tienen duda y no se recuerdan bien las medidas y empiezan, por ahí no alcanzaron a tomar nota, yo les voy a compartir un minuto la pantalla solamente para mostrarles algo, chicos. Dale, dale. Bien. Ven mi pantalla, ¿no? Sí, ya se ve perfecto. Bueno, chicos, en el curso de la UB ya está esta norma. Esta es la norma que les mencionó Julio, la 4513, en su versión más actualizada, ¿sí? Y acá está toda la información, exactamente toda la información que Julio mencionó, todas las características de cómo se acota, qué es lo que se debe acotar.
la simbología, ven ahí hay ejemplos, la norma tiene una gran cantidad de ejemplos, eso es una ventaja muy importante, porque El mejor nos machete que ayuda. van a encontrar. Claro, a nosotros nos va a ayudar mucho a interpretar, entonces se ve cómo están las cotas con relación a las distintas posiciones o partes que puede tener un objeto, aclara cómo se puede hacer el acotado en paralelo, cómo se puede hacer el acotado en serie, qué técnicas adicionales hay para poder acotar correctamente. Está toda esa información, incluido el tema de cómo son las flechitas, cómo son los extremos de las cotas. Si bien la norma acepta distintas versiones de, indicar el extremo de una cota, nosotros vamos a procurar utilizar siempre la versión A, es decir, la versión que habla de una flechita cerrada llena, aunque la norma admite en determinadas circunstancias otro tipo de nomenclatura. Pero nosotros nos vamos a concentrar en usar la versión A, que es la más frecuente. Y ahí también les dice exactamente cómo son los extremos, qué es lo que tienen, y está, de hecho está, el tamaño que deben tener las flechitas. Acá está la orientación del texto, lo que preguntaban a algunos de ustedes, o sea, cómo es que va indicada la cifra, de acuerdo a si la línea de cota es inclinada o no. Toda esa estructura está normalizada, o sea, toda esta información ustedes ya la tienen disponible y le va a servir no solo para lo que vamos a ver, lo que hemos visto en esta clase, sino lo que vamos a ver la clase que viene, porque el tema acotado, como decía Julio, es una de las tareas más complejas en el dibujo técnico y por lo tanto requiere un estudio exhaustivo. Esta norma es muy grande, es una de las normas más grandes que hay dentro de las normas de dibujo técnico, pero en esta norma van a encontrar absolutamente todo, el tamaño de la flecha, es decir, todo lo que ustedes están preguntando está en las normas. Cuando nosotros les ponemos las normas, igual que hicimos con la 4501, que era lo referente a las vistas, con la 4502, en el apartado 20, 22, 30, 44, bueno, eso también le dijimos que la tienen que leer. El material de consulta es algo que ustedes tienen que leer porque es aconsejable. Si han visto la presentación, habrán visto que dice, se aconseja leer la norma, se adjunta como PDF, ya las tienen. O sea que una cosa importante antes de renegar inútilmente es agarrar la norma, leerla, verla, analizarla un poco, y entonces uno va a encontrar muchas respuestas que por ahí a ustedes ahora se les surgen, pero ¿y qué distancia? Bueno, todo eso está aclarado con absoluta exactitud en la norma y tiene, como les decía, una gran cantidad de ejemplos. O sea, seguramente van a encontrar algún ejemplo muy parecido al que ustedes están tratando de resolver y eso les va a facilitar el estudio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las normas, igual que el cuadernillo, es algo importante que ustedes estudien porque es una manera de afianzarse en los conocimientos. Eso nomás, Julito. Perfecto. Voy a compartir la pantalla que me piden algunos compañeros acá para verlo. Vamos a tomarnos 10 minutos también. Redibujen, por favor, en más grande la figura del 3.1. Ahora la van a dibujar ustedes, van a usar gran parte de la hoja A4, y una vez que lo tengan dibujado, revisen que los contornos vistos los hayan puesto bien, también los contornos ocultos, y a partir de eso acoten, en función a el borrador anterior que ustedes ya hicieron, y marcaron cuáles eran las medidas necesarias para definir en la pieza. ¿Está? Nos vamos a tomar 10 minutos, son las 12:19, a las 12:39, vamos a charlar un poquito a ver cómo les fue.
Profe, Señorita, tengo una duda. ¿sí? En el segundo ejercicio, bueno, lo muestro. Vale, dejo de compartir. No sé si puede ver. Veo. Ahí iría un punto, ¿está bien? Sí. Sí, Un punto que vale para los dos, digamos. es correcto, está bien. Fíjate que vos tenés ahí que dice 40 la medida que tenés puesta abajo. Sí, Bueno, ese numerito va sobre la línea de cota. Está puesto abajo de la línea de cota. Tenés que ponerlo arriba, como si fuera un rengloncito donde escribís. perfecto. Bueno, ahora corrijo. Dale. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría seguir compartiendo la pantalla? Sí, sí, sí. Acuérdense igual que este lo tienen ustedes disponible, ¿no?